El activista animalista y creador de contenido Fran Cuesta, como podrás ver a continuación, ha sido protagonista en las últimas semanas de una serie de intervenciones muy contundentes y llenas de críticas mordaces hacia el sanchismo y los progresistas que, según él, siguen ciegamente las promesas vacías de los políticos, sin cuestionar la realidad del país. En uno de sus recientes directos, Fran no dudó en lanzar una verdadera lluvia de críticas contra la clase política española y contra los ciudadanos que, a su juicio, continúan creyendo las falacias que los políticos repiten una y otra vez. Con una claridad y contundencia propias de alguien que no tiene miedo a decir lo que piensa, Fran se deshizo en reproches, no solo a los líderes políticos, sino también a aquellos que los apoyan sin reflexión. Antes de continuar, suscríbete si crees que Fran lleva razón que Pedro Sánchez nos llevará a la ruina. Desde el principio, se dirigió a la clase política española, a la que acusó de ser absolutamente incapaz de tomar las riendas del país y de enfrentar los enormes problemas que España atraviesa. Fran dejó claro que, en su opinión, los responsables políticos no solo son incompetentes, sino que, además, han demostrado una total falta de compromiso y dedicación hacia la sociedad que supuestamente representan. Con un tono muy firme y directo, Fran manifestó, sin rodeos: España era un país donde podías comprarte un coche, una casa, vivir con una calidad de vida decente, salir adelante con esfuerzo y trabajo. Eso, hoy en día, es una utopía. Hoy, eso es prácticamente inalcanzable para la gran mayoría de la población. Antes, si trabajabas duro, si te esforzabas y te dedicabas a mejorar, podías conseguir cosas. España era un país donde la gente sabía que el esfuerzo tenía recompensa. Pero ahora, nos dicen que la meritocracia es una falacia, que eso de que, el que trabaja, prospera, es un cuento. Hoy en día, en lugar de premiar la dedicación y el sacrificio, nos dicen que todos somos iguales, que no hay diferencia entre el que se esfuerza y el que no lo hace. Y, lo peor de todo, es que mucha gente lo cree. Con estas palabras, Fran no solo expresaba su frustración con la política económica del país, sino que también denunciaba lo que considera un ataque a los valores tradicionales que alguna vez definieron a la sociedad española. Para él, el sueño de prosperar a través del trabajo y el esfuerzo ha sido reemplazado por una ideología que promueve la igualdad absoluta, pero de una manera distorsionada, que niega la existencia de méritos personales y el valor del sacrificio. En este sentido, Fran veía como una amenaza el mensaje de que todos somos iguales, ya que, según él, esto no solo es falso, sino que también atenta contra los principios que han permitido el progreso de muchas sociedades a lo largo de la historia. Además, Fran hizo hincapié en que este tipo de políticas y discursos no solo han afectado la economía, sino también la moral de la sociedad. Según él, las nuevas generaciones, alimentadas por este tipo de ideologías, han perdido el sentido de lo que significa trabajar duro y asumir responsabilidades. Este diagnóstico de la situación actual de España fue uno de los momentos más relevantes de su intervención, ya que no solo ofreció una crítica contundente al sistema, sino que también se mostró muy preocupado por el futuro del país. España ya no es ese país que ofrecía oportunidades a los que querían salir adelante. Hoy, con los salarios bajos, la precariedad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda, la brecha entre los que tienen y los que no tienen crece cada vez más. ¿Dónde están las promesas de progreso? ¿Dónde está el país de las oportunidades? El sistema está diseñado para que el que menos tiene siga siendo más pobre, y el que ya tiene, siga acumulando más poder y riqueza, continuó Fran, dejando claro que, en su opinión, la política actual favorece a una élite privilegiada, mientras empobrece a las clases medias y bajas. Este análisis sobre la situación económica y social de España tocó una fibra muy sensible en muchos de sus seguidores, quienes, a través de las redes sociales, mostraron su apoyo incondicional a las palabras de Fran. El creador de contenido no solo estaba expresando su descontento con el sistema político, sino que también estaba hablando en nombre de aquellos que sienten que sus esfuerzos para mejorar su calidad de vida se ven constantemente truncados por la falta de oportunidades y la creciente desigualdad. Además, Fran utilizó su plataforma para cuestionar el conformismo y la falta de crítica que, según él, se ha apoderado de una parte significativa de la población. En sus intervenciones, a menudo se dirige a aquellos que, a su juicio, siguen apoyando a los políticos actuales sin cuestionar sus políticas o examinar sus promesas incumplidas. ¿Cómo es posible que sigan creyendo en los políticos que nos están llevando al abismo?, se preguntó,
enfatizando que este apoyo inquebrantable a los mismos partidos políticos está contribuyendo a perpetuar una situación de estancamiento y falta de progreso. Estas reflexiones hicieron que su intervención fuera especialmente poderosa, ya que resonaron con muchos de sus seguidores que también se sienten decepcionados con la política actual. El mensaje de Fran fue claro: no se puede esperar que los mismos políticos que han fallado una y otra vez encuentren soluciones mágicas a los problemas que ellos mismos han creado. Para él, es necesario un cambio radical en la forma en que se entiende la política, y sobre todo, en cómo los ciudadanos asumen su responsabilidad como votantes. En resumen, la crítica de Fran Cuesta no solo fue un ataque directo a la política actual, sino también un llamado a la reflexión sobre la realidad que atraviesa España en la actualidad. Con su intervención, Fran buscaba no solo exponer lo que considera como una gran injusticia social, sino también animar a sus seguidores a tomar conciencia de la situación y a luchar por un cambio real. Las palabras de Fran, muy directas y sin filtros, tocaron una fibra sensible en aquellos que comparten su desencanto con el sistema político y social del país, abriendo un debate sobre lo que realmente significa luchar por un futuro mejor para todos. No se detuvo ahí. Más tarde, Fran amplió y profundizó sus críticas hacia la ciudadanía en general, especialmente hacia aquellos que apoyan a los partidos políticos durante las elecciones. En su opinión, gran parte de la población ha perdido lo que él considera una facultad esencial: el sentido crítico. Para él, esta falta de reflexión y análisis independiente se traduce en una especie de conformismo generalizado que ha invadido la sociedad española, una falta de responsabilidad que impide que las personas cuestionen el sistema político y social que los rodea. Según Fran, las personas parecen haber caído en una especie de hipnosis colectiva, donde lo importante ya no es pensar de manera autónoma, sino seguir las corrientes dominantes sin cuestionarlas ni reflexionar sobre sus consecuencias. De forma rotunda, incluso algo irónica, Fran expresó su malestar utilizando una crítica mordaz sobre el estado de la sociedad. Con una mezcla de frustración y desdén, dijo: todo el mundo ahora tiene déficit de atención, todo el mundo necesita un psicólogo. España se ha convertido en un país donde la gente parece haber perdido la capacidad de pensar por sí misma. Es un país de gente subdesarrollada en cuanto a sentido común. Yo soy de izquierdas, pero de ultraderecha, porque ya no existe una verdadera alternativa. Si esperáis algo de los políticos, es porque también sois parte de esa misma masa de ignorantes que sigue a ciegas lo que les dicen. Estas palabras, cargadas de indignación y amargura, no pasaron desapercibidas. Fueron recibidas con una gran cantidad de reacciones, sobre todo de aquellos que comparten su crítica al sistema político y social actual. Sus seguidores en las redes sociales no tardaron en expresar su apoyo, y muchos de ellos se sintieron identificados con el tono de su mensaje, viendo en sus palabras un reflejo de su propio malestar y frustración por la situación que atraviesa el país. Para ellos, Fran no solo estaba criticando la política y los políticos, sino también a una parte de la ciudadanía que, a su juicio, parece haber dejado de lado su responsabilidad como ciudadanos conscientes y comprometidos con el futuro del país. Los comentarios de Fran rápidamente se volvieron virales. En pocas horas, sus palabras fueron compartidas por miles de personas, y su discurso se expandió a través de las plataformas sociales. Se convirtieron en un fenómeno en Internet, siendo comentados y discutidos en numerosos foros, grupos y páginas de debate político. Muchos usuarios de redes sociales encontraron en sus críticas una especie de desahogo ante la frustración acumulada por años de desencanto con el sistema político, la corrupción, la ineficiencia de los partidos y la falta de alternativas reales. Para estos seguidores, Fran se convirtió en una especie de portavoz de un sentimiento común: la desesperanza ante un sistema político que parece estar atrapado en un ciclo de promesas vacías y de líderes que no logran conectar con las verdaderas necesidades de la gente. La frase «España se ha convertido en un país donde la gente parece haber perdido la capacidad de pensar por sí misma» fue citada y comentada en miles de publicaciones, y muchos vieron en ella una crítica certera a lo que perciben como una falta de autonomía intelectual en la sociedad española. La idea de que el país ha caído en una especie de letargo mental, donde las personas ya no se cuestionan lo que se les dice y simplemente siguen las indicaciones de los partidos políticos sin hacer un análisis profundo, resonó especialmente en aquellos que sienten que la sociedad se ha vuelto pasiva y conformista, demasiado dependiente de las soluciones rápidas que ofrecen los políticos, sin mirar más allá de los intereses de cada grupo o ideología. El comentario de Fran sobre ser de izquierdas
pero de ultraderecha, también generó bastante controversia y atención. Muchos lo interpretaron como una provocación, como un intento de desafiar las etiquetas tradicionales de la política española. Fran parecía sugerir que, en su visión, no existen verdaderas alternativas políticas que valgan la pena, que las opciones disponibles están vacías de contenido y son incapaces de ofrecer soluciones reales a los problemas del país. Su afirmación de que ya no hay una verdadera alternativa lo posicionaba como alguien que rechaza las etiquetas convencionales, tratando de agitar la conversación política al sugerir que, al final, no hay diferencias significativas entre las distintas corrientes ideológicas cuando se trata de abordar los problemas fundamentales de la sociedad. Para él, lo que quedaba era una especie de vacío, un espacio donde la política no cumple su función de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. La parte más polémica de sus declaraciones, donde acusaba a los ciudadanos de ser parte de la masa de ignorantes que sigue a ciegas lo que les dicen, también generó un fuerte debate. Mientras algunos lo vieron como una crítica justa a una ciudadanía que, en su opinión, no ejerce su derecho al voto de manera consciente, otros lo consideraron un ataque demasiado generalizado y excesivo. Para muchos, esta parte del discurso reflejaba una postura de desdén hacia aquellos que siguen las líneas políticas tradicionales sin cuestionarlas, pero también abrió la puerta a una reflexión más profunda sobre la relación entre la política y la ciudadanía. ¿Es realmente responsabilidad de los votantes ser conscientes de todas las implicaciones de sus elecciones, o son los partidos y los políticos los que deberían ofrecer una visión más clara y coherente de lo que representan? A pesar de la polémica generada, no se puede negar que las palabras de Fran calaron hondo en un sector de la sociedad que se siente profundamente desilusionado con la política y la falta de cambios significativos. Los comentarios de Fran reflejaron un sentimiento generalizado de frustración, especialmente entre aquellos que sienten que las soluciones propuestas por los partidos políticos no abordan los problemas más acuciantes del país, como el desempleo, la desigualdad social, la falta de vivienda asequible, y la corrupción sistémica que parece impregnar todos los niveles de la política. Para muchos, Fran no solo estaba denunciando la falta de liderazgo, sino también una especie de alienación de la ciudadanía frente a los procesos democráticos, que ya no son vistos como herramientas para el cambio, sino como un teatro vacío donde los intereses de unos pocos priman sobre el bienestar general. La viralización de sus palabras también mostró cómo las redes sociales se han convertido en un espacio clave para el desahogo de quienes se sienten fuera del sistema político tradicional. En plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, los comentarios de Fran fueron ampliamente compartidos, con numerosos usuarios aportando sus propios puntos de vista sobre el estado de la política en España. Algunos coincidían con su análisis pesimista, mientras que otros, más optimistas, trataban de buscar soluciones y alternativas que pudieran revitalizar la democracia y la participación ciudadana. Lo cierto es que, con su estilo provocador y sin filtros, Fran logró poner sobre la mesa un tema crucial, la desconexión entre la política y la sociedad, y la necesidad urgente de repensar cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones, y sobre todo, cómo los ciudadanos pueden recuperar su papel activo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, el hecho de que su discurso haya sido tan polarizador también revela la magnitud de la crisis de confianza que atraviesa la política española en estos tiempos. Sin embargo, antes de sumergirse en el fragmento completo de su intervención, Fran aprovechó el momento para lanzar un recordatorio a sus seguidores, un gesto que ya se ha vuelto casi un clásico entre los creadores de contenido. Más del 90% de las personas que ven nuestros vídeos habitualmente no están suscritos al canal. Si te gusta lo que hacemos, por favor, suscríbete. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo. Este tipo de recordatorio, aunque breve, es una estrategia habitual entre aquellos que buscan aumentar la visibilidad de sus contenidos en plataformas como YouTube. Al solicitar la suscripción, los creadores intentan no solo incrementar el número de seguidores, sino también lograr que el algoritmo de la plataforma favorezca más su contenido, permitiendo así que llegue a una audiencia más amplia. Es un pequeño gesto que, para muchos, es fundamental para continuar produciendo material y mantener el canal a flote. Después de esta breve pausa, Fran retomó el tono serio y contundente que caracteriza muchas de sus intervenciones, especialmente cuando se trata de política. En esta ocasión, el foco de su crítica estuvo dirigido hacia los responsables del desgobierno en España. Según Fran, la clase política ha fracasado rotundamente en su función de servir al pueblo,
y en lugar de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, se ha dedicado a acumular poder y dinero en beneficio propio. En su opinión, la clase dirigente actual está más interesada en proteger sus propios intereses que en afrontar los verdaderos problemas que afectan a la sociedad española. Su intervención fue un feroz ataque a todos aquellos políticos que, según él, han demostrado una total falta de responsabilidad y un egoísmo evidente. ¿Han hecho algo los políticos para solucionar los problemas de España? No. Ese es el problema, la gente no quiere ver la realidad, dijo Fran con tono desafiante, mientras miraba fijamente a la cámara. No se trata solo del gobierno central, no se trata solo de Pedro Sánchez y su equipo, es que da igual quién esté en el poder. Si hubieran sido mínimamente inteligentes, si al menos tuvieran un poco de dignidad, otro gallo cantaría. Con estas palabras, Fran no solo cuestionaba la capacidad de los políticos actuales, sino que los acusaba de ser responsables de la inacción que, en su opinión, ha marcado los últimos años en la política española. El tono de Fran se hizo aún más vehemente mientras continuaba, porque, con todo el respeto del mundo, hay que ser muy descarado, muy hijo de, para hacer lo que han hecho. Si tuviéramos políticos decentes, hubieran sido capaces de tomar medidas sensatas. Pero no, ni siquiera se molestan en hacer su trabajo de forma seria. Si al menos hubieran tomado un par de botas, una pala, y se hubieran ido a trabajar como cualquier ciudadano normal, aunque fuera solo unas pocas horas, nos habríamos sentido un poco más tranquilos. Pero no lo hicieron, porque no les importamos. No les importamos nada, especialmente a vosotros, los ignorantes que siguen creyendo que estos políticos tienen alguna intención de cambiar las cosas. Estas palabras, especialmente las expresadas con tanta dureza, causaron una gran conmoción en las redes sociales. Algunos seguidores de Fran expresaron su apoyo absoluto a sus puntos de vista, coincidiendo con su diagnóstico sobre la clase política y el estado de las cosas en España. Sin embargo, no todos compartieron su tono de denuncia tan crudo. Hubo quienes criticaron su falta de moderación y la manera en que se dirigió a aquellos que, según él, siguen apoyando a los políticos actuales. Algunos consideraron que el uso de términos tan fuertes podría alienar a parte de su audiencia, o que podría contribuir aún más a la polarización del debate político en lugar de incentivar una reflexión más constructiva. Este tipo de alegato, aunque visceral y directo, es parte del estilo de Fran, quien no duda en expresar su indignación de manera abierta y sin filtros, algo que, para sus seguidores, representa una forma auténtica de abordar los problemas de la sociedad. Su crítica a la política española, y en particular a los líderes actuales, refleja una sensación de desesperanza y frustración que muchos comparten, especialmente aquellos que se sienten desilusionados por las promesas incumplidas y la falta de acción por parte de quienes tienen el poder. A medida que la intervención avanzaba, Fran no solo atacó la falta de acción de los políticos, sino que también subrayó lo que considera una desconexión total entre la clase política y la ciudadanía. Para él, la brecha entre los intereses de los políticos y las necesidades del pueblo es insalvable. Si tuviéramos políticos decentes, continuó, hubieran sido capaces de tomar medidas sensatas, pero ni siquiera se molestan en hacer su trabajo de forma seria. Según Fran, la indiferencia de los políticos ante las verdaderas preocupaciones de la gente es un reflejo de cómo la política se ha alejado de la realidad de los ciudadanos. Nos olvidan, nos ignoran, y nos tratan como si no importáramos, afirmó con un tono de impotencia, antes de dirigir un mensaje final a aquellos que, en su opinión, siguen apoyando a los políticos que considera responsables de la situación actual. A vosotros, los ignorantes que siguen creyendo que estos políticos tienen alguna intención de cambiar las cosas, solo quiero decirles que están muy equivocados. Para concluir su intervención, Fran hizo un llamamiento a la reflexión colectiva. Instó a sus seguidores a pensar en el futuro del país y en la necesidad urgente de un cambio real en la forma en que se gestionan los asuntos públicos. Solo a través de un despertar colectivo, a través de la conciencia de que necesitamos exigir algo mejor, podremos salir de esta situación de estancamiento y desilusión en la que nos encontramos, expresó con firmeza. Según él, el cambio no llegará de la mano de los políticos, sino de la ciudadanía que, unida, sea capaz de demandar una nueva forma de hacer política. Si no cambiamos nuestra mentalidad, si no exigimos de una vez por todas que los que nos representan dejen de mirarse el ombligo y empiecen a trabajar para nosotros, España continuará por este camino de mediocridad, concluyó. Este fuerte alegato de Fran ha generado un amplio debate en las redes sociales,
donde muchos seguidores han mostrado su acuerdo con su diagnóstico sobre la clase política, mientras que otros han criticado el tono excesivamente duro de su mensaje. Lo que está claro es que la intervención ha logrado captar la atención de su audiencia y generar una reflexión sobre el estado de la política española y el papel de la ciudadanía en la lucha por un cambio real.